Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar sobre una novedosa terapia para la hernia de disco. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues ha sido en el último programa, donde uno de vosotros, concretamente Rigor Master, me pedía que echara un vistazo a una patente que me adjuntaba él mismo y que le dijera lo que pienso sobre esa patente. Mi opinión, en definitiva. El enunciado de la patente venía a referirse a un nuevo tratamiento mínimamente invasivo para la hernia de disco. Concretamente, la técnica sería quimionucleolisis y emplearía la condroitinasa ABC. Vamos a repasar un poco lo que es todo esto y al final, pues, lo que me parece a mí, dicha patente, que en principio diré que es de las que me gustan. Y bueno, pues en principio, la hernia de disco. Habría que repasar lo que era la hernia de disco. En principio tenemos una columna vertebral, como todos sabemos, que consiste de la zona cervical, dorsal, lumbar y sacro, por último, que es la que está comprendida en la cadena. Bien, pues a partir del sacro, digamos que ahí sería el punto de mayor presión, donde más presión aguanta esa columna vertebral, entre el sacro y la lumbar, es decir, L5-S1. Ahí es donde habría mayor presión y generalmente, pues cualquier persona adulta, sin llegar a tener, digamos, una hernia discal en ese punto, pero suele ser de por sí el punto más comprimido en la columna, salvo que hayamos tenido un accidente en algún otro punto, demás, suele ser el punto de mayor compresión. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste la hernia de disco? Como hemos visto, tenemos una columna vertebral, como su nombre indica, está formada de una serie de vértebras en esas 4 regiones que hemos dicho, y entre vértebra y vértebra pues hay un espacio intervertebral donde hay un disco intervertebral. Vale, ocurre una cosa, este disco intervertebral tiene una parte interna que sería el núcleo pulposo y a su alrededor estaría el anillo fibroso. Bueno, pues ocurre, como he dicho, que tiene que aguantar toda esa compresión continua, ¿no? No solamente cuando estamos de pie, sino cuando saltamos, cuando caminamos, cuando cargamos peso en los brazos. Todo esto pues nos da una compresión en las vértebras que al final la pagan esos discos intervertebrales. Bueno, pues la hernia de disco consiste cuando este núcleo pulposo al final se ha comprimido demasiado. Se ha comprimido tanto que al final lo que ha hecho ha sido perforar el anillo fibroso que decíamos y entonces atravesando ese anillo fibroso, digamos que se queda estrangulado una porción del núcleo y esa porción sería la hernia. Y esa hernia lo que hace al final sería presionar lo que son las raíces del nervio de la médula espinal. Bueno, pues esto es lo que acaba cursando en un dolor que, bueno, dependiendo del nervio que está presionando, pues nos dará en un punto, nos dará en otro. Pero bueno, de ahí cuando dices me ha dado el ciático y tal, bueno, pues ahí te está presionando el nervio ciático, por ejemplo, y te baja pues por el recorrido que ya conocemos todos del ciático. Vale, pues ya sabemos entonces lo que es una hernia discal. Se ha estrangulado ese núcleo pulposo atravesando ese anillo fibroso. Y nos está presionando esa hernia, el nervio. Vale, pues una vez sabemos lo que es la hernia discal, ahora vamos a ver en qué consistiría este tratamiento. Bueno, como decía, me gusta porque es mínimamente invasivo. Entonces, ¿en qué consiste? Como decía la técnica, el nombre de la técnica es quimionucleolisis. Vale, lo de quimio, pues bueno, porque a fin de cuentas es una solución donde se ha metido un compuesto que sería condroitinasa, que a fin de cuentas la condroitinasa pues viene a ser, vamos a decir, una solución a base de unas bacterias anaeróbicas y que se suelen encontrar dentro de nuestra microbiota propiamente. Bueno, pues han tomado estas bacterias y han visto que se puede hacer esa solución que, inyectada directamente al núcleo pulposo, pues directamente lo que haría sería degradar los polisacáridos que formarían parte del material de la hernia, de la propia hernia. Entonces, esos polisacáridos, al degradarse, lo que ocurre es que perderían presión. El disco pierde esa presión interna y entonces deja de presionar al nervio, y ahí es donde viene el chiste. Si dejo de presionar el nervio, digamos que
A lo mejor con solo medio milímetro que retiremos disco de nervio, a lo mejor desaparece el dolor. Muchas veces medio milímetro, o por supuesto un milímetro, tiene la culpa del dolor en este tipo de patologías. Bueno, pues ¿por qué digo que me gusta entonces esta presentación, esta patente en cuestión? Pues porque, bueno, alternativas prequirúrgicas hay unas cuantas, ¿no? A nivel ejercicios, estiramientos, en fin. Pero luego ocurre que cuando ya haces ejercicios, cuando ya está bien consolidada esa hernia, pues directamente ya hay técnicas ya más relacionadas con el bloqueo de nervio, en fin, ya se recurre un poco más, siguen siendo mínimamente invasivas, pero ya un poco más serias, y si todo esto no funciona, entonces no vamos a la cirugía. Luego entonces el añadir la nucleolisis, pues me parece bastante acertado en el sentido de que si esto nos puede ahorrar la cirugía invasiva, pues me parece ideal, porque desde luego la cirugía invasiva que tenemos hoy día en pleno siglo XXI, la verdad es que deja bastante que desear. En la mayoría de los casos consiste en retirar, en extirpar el disco intervertebral y luego pues fijar esas vértebras afectadas una con otra, pues con placa, tornillo. Y bueno, pues por un lado es bastante invasivo. Luego por otro lado resulta que nuestro esqueleto, nuestros huesos, digamos que son un ente vivo, siguen evolucionando, siguen perdiendo masa con los años. Luego entonces todo lo que atornillemos ahí pues va a ir evolucionando. Digamos que son soluciones que no me acaban de gustar, que yo creo que en el siglo XXI que estamos debería haber algo más interesante que montar un mecano, lo que es aquí en parte de la espalda. Entonces todo lo que sea no llegar a eso me parece perfecto. Luego por otra parte, todo lo que sea el propio corte de la cirugía, luego tiene que cicatrizar. Digamos que ese proceso de cicatrización pues también va a hacer una fibrosis que en muchos casos te puede atrapar el nervio y al final resulta que un dolor que no tenías antes de la operación y lo tienes después, porque resulta que la fibrosis te atrapa el nervio y entonces tienes un dolor nuevo que no tenías antes. Entonces, desde luego, bueno, esto ya lo sabemos todos, yo creo. Incluso te lo dicen los médicos, los propios médicos. La cirugía es el último de los remedios. Cuando realmente ya te duele bastante, cuando tú ya dices, no puedo llevar una vida normal, esto es insoportable, pues entonces, una vez ya conoces todos los contras, pues oye, algún pro te tiene que aportar también, ¿no? Digamos que no vas a salir del quirófano como cuando tenías 18 años, pero oye, si tenías un dolor insoportable, pues en la mayoría de los casos seguramente sí sea la solución, pero desde luego cuanto más soluciones mínimamente invasivas aparezcan, mejor. Bueno, pues entonces, a mi criterio, esta patente está presentada la solicitud en 2011, válida hasta 2031, 20 años de duración. Y yo a día de hoy pues no he oído hablar de esta técnica, no he oído hablar de que se emplee. Yo tampoco estoy metido en el mundo sanitario, no soy sanitario, con lo cual pues pudiera ser que se estuviera aplicando, no lo sé. Desde luego en la propia descripción de la patente se indica que se han hecho pruebas in vivo con humanos, luego entonces pues ha habido resultados positivos, pero sin embargo yo no he oído hablar de que se esté aplicando. Bueno, se puede estar aplicando y yo no enterarme, pero no obstante, la buena noticia de todo esto es que esto sería con esta técnica, o mejor dicho, con este compuesto que sería la condroitinasa ABC. Pero sin embargo sí me consta que se utiliza la nucleolisis, la misma técnica, inyección al disco a nivel percutáneo, pero no con la condroitinasa, sino con el ozono. Y resulta que viene a hacer la misma cosa, la nucleolisis. Eso es lo que se persigue, degradar esos polisacáridos que conforman la materia de la propia hernia. Luego entonces lo mismo, la nucleolisis pues es lo mismo. Bueno, pues puedes emplear una sustancia, puedes emplear otra. En esta patente lo que se registra no es el sistema nucleolisis, porque eso ya existe, sino el empleo de esta sustancia, de la condroitinasa ABC. Bueno, pues por suerte, y como digo, hay otras sustancias que sí se vienen empleando, como digo, el ozono, y se lleva tiempo empleando, y hay clínicas que lo emplean. Entonces, bueno, seguramente que la sanidad pública no lo esté empleando, pero bueno, estamos hablando de que tienes una enfermedad, te duele, es importante, pues oye,
Si hay que tirar de los ahorros, pues se tira de los ahorros o lo que haga falta. Y oye, pues si tenemos estas técnicas mínimamente invasivas, a mí me parece perfecto. Y ya por último, y antes de cerrar el programa, pues me viene a la cabeza otra técnica que hay por ahí y que precisamente se basa en lo contrario. Recordemos lo que acabo de decir, la nucleolisis se basa en quitar presión interna a ese disco intervertebral. Bueno, pues hay una técnica del doctor Epineucé, el doctor Epineucé, francés. Luego en descripción os lo pondré como se escribe, porque aquel que tenga dolencias de este tipo, pues sería interesante que conociera todas las terapias mínimamente invasivas que podemos tener. Entonces, en este sentido, el doctor Epineucé, digamos que es el promotor de una nueva técnica que consiste, sería lo contrario de la nucleolisis, porque en vez de quitar presión, lo que hace en este caso es rehidratar el núcleo para volver a llenarlo, y al llenar, pues digamos que se metería para adentro, tendería a recuperar su forma original por ganar presión precisamente, ese propio disco intervertebral. Hombre, lo mismo de antes, no va a ser el disco de cuando tenías 18 años, pero volvemos a lo mismo. Si recupera 1 milímetro y con eso ya no nos presiona la raíz del nervio, bienvenido sea. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en lo siguiente. El doctor Epineucé ha cogido y ha inyectado agua de mar isotónica. Recordemos que isotónico es al 25%, agua destilada al 75% y de mar al 25%. Eso sería agua de mar isotónica inyectada, y seguro que si me está viendo algún médico ahora está diciendo, pero ¿cómo se le ocurre meter agua de mar en los discos? Bueno, resulta que no va en el disco, no va inyectado en el disco. Este hombre, Epineucé, lo que ha hecho ha sido desarrollar un catéter de 8 agujas, bueno, o de 12, depende de cuántos discos quiera tratar en cuestión. ¿Que quieres tratar 4 discos? Pues un pulpo de 8, como le llaman, pulpo. Es un catéter de 8 agujas o de 12. Entonces puedes tratar 4 vértebras o 6 vértebras. A ambos lados de los discos, a una distancia entre 5 y 10 centímetros por cada lado, pondrá 2 agujas en torno a ese disco intervertebral, y otras 2, y otras 2, y otras 2. Y entonces iniciará un goteo a través de ese catéter que llegará a todos esos puntos donde ha inyectado y empezará a meter agua de mar isotónica. Entonces ese agua de mar, digamos, se irá filtrando y esos discos, digamos, que se van a rehidratar por absorción. Dado que en la zona adyacente va a haber un exceso de agua en ese momento, bueno, un exceso, va a haber abundante agua en ese momento, los discos la van a absorber. Este hombre lleva años haciéndolo y dice que así es como funciona. Y bueno, pues dice que incluso desde la primera sesión se puede notar algo, y en la segunda la mayoría de los casos, y en la tercera cualquier hernia de discos suele mejorar. Es lo que dice este hombre. Bueno, pues a partir de ahí tampoco sería necesario ir a Francia, porque resulta que algunos doctores han seguido o tienen licencia para aplicar esto. Concretamente en España, creo que en la Sierra de Madrid había un doctor que tenía licencia para aplicar esta técnica, y entonces he querido repasarlo hoy aquí porque todo lo que sean técnicas mínimamente invasivas me parece que deben ser bienvenidas. Me parece que lo que es la cirugía invasiva hay que dejarla como último recurso, como he dicho antes, y por lo tanto pues he querido también mencionar lo del doctor Epineucé. Pues nada más, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.